Llegaron con la ropa justa, un bolso y la fe, los pies hundidos en el barro y un nombre por hacer. Virasoro era una idea, un claro en el papel, madera, lluvia y esperanza, y el humo del ayer. Relatos de un siglo en cada mano cansada, en cada calle de tierra que se volvió iluminada. Relatos de un siglo que el tiempo nunca deshace. Casa Lascano, mercería, lanas, telas, de todo. Avenida Lavalle, esquina Sargento Cabral. De lunes a viernes de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30. Casa Lascano, sábados de 8 a 1 y de tarde no abrimos. 3756 56 46 55. Casa Lascanos, número 1 en mercería. Comercial Irupé, sí, Maxim Kiosco y Librería, la esquina donde encontrás de todo. Imperdible, venía a visitarnos. ¿Dónde? Avenida Lavalle, esquina Félix de Azara, donde vas a encontrar todos los artículos que vos buscas, desde mochilas, cuadernos, libros, cuentos, lápices, toda la variedad impresionante, cuentos de colores y mucho más. Todo en librería, artículos escolares, fotocopias, impresiones. Maxi Kiosco, todos los repuestos. Vení a Comercial Irupé, Librería Irupé, pinturas, crayones, todo en cotillón. Impresionante todo lo que tenemos. Vení a conocernos en la esquina de Lavalle y Félix de Azara. Fotocopias, repuestos, carpetas y grandes ofertas. Todos los días te esperamos en Avenida Lavalle y Félix de Azara. Cartulinas, afiches y mucho más. Vení a Comercial Irupé, número 1 en todo el centro. Casa Lascano, mercería, lanas, telas, de todo. Avenida Lavalle, esquina Sargento Cabral. De lunes a viernes de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30. Casa Lascano. Bueno, Relatos de un siglo se encuentra con un vecino muy especial, protagonista del desarrollo cultural y urbanístico de Virasoro. Fue testigo de una etapa de crecimiento de nuestra ciudad, participó y acompañó el desarrollo urbanístico de Virasoro. Hoy estamos con Miguel Ángel Zaruski. Buen día, Miguel. Buen día. ¿Cómo estás? Contanos un poquito cómo fue que llegaste a Virasoro, para que la gente sepa cómo estamos acá. Está bien. Bueno, lo mío es muy especial. Yo estudié turismo y me especialicé en trabajar en turismo. Y el 20 y 21 de octubre del 81 hice el primer safari fotográfico a los Altos del Moconá. El primer ómnibus que llegó a Moconá por el lado argentino lo llevé yo, 45 personas, dentro de lo cual Mario Cáceres, el hijo del doctor Cáceres Zorrilla, era mi fotógrafo. Tenía una escuela de fotografía, llevó sus alumnas de fotografía al safari y culpa de eso estoy acá. Dos de sus alumnas eran de Virasoro, Lidia Dávila y Beatriz. Seguimos en contacto y bueno, Beatriz me aceptó y me quedé por acá. ¿Beatriz hoy tu señora? Beatriz es mi señora. Y bueno, ¿Y cómo la conquistaste? Contanos un poquito. No, qué sé yo, esas cosas se dan. Flechazo, no se planifican, ¿no? Y bueno, quedamos por acá. Perdón, ¿y de dónde eras vos? De Posadas. De Posadas. Pero trabajando en turismo, estaba muy poco en Posadas,
viajaba mucho constantemente. En verano, el 1 de enero, salía de Buenos Aires en un ómnibus por 19 días, 9.800 kilómetros de tierra y un salto aéreo a Ushuaia, ida y vuelta haciendo Patagonia hasta las primeras nevadas en que no se podía entrar más a Patagonia por tierra. Y el resto haciendo litoral, Buenos Aires, Asunción, Catarata, Buenos Aires, Asunción, Saltos del Guaira. Los Saltos del Guaira están hoy 10 metros bajo el embalse de Itaipú, sobre el río Paraná. Y bueno, ese era mi trabajo, y cuando llegué acá tuve que cambiar. Quedamos haciendo gastronomía. Gastronomía. Sí. Y participamos activamente de todo el desarrollo de esa época a hoy. Ajá. Pero eso queríamos saber un poquito. Llegaste en 1981, me decís que Fines del 81. Fines del 81, y comenzaste el tema gastronómico. ¿Qué te pusiste? ¿Un almacén? No. El papá de Beatriz, don Luis Celia, presidente de la Liga Mirazoreña de Fútbol de ese entonces, quien construyó el arco de entrada y la pileta, tenía la concesión del comedor en Las Marías. Entonces quedé a trabajar con él ahí hasta que después nos pusimos una parrilla, el Parador, frente a la terminal. La terminal vieja. La terminal nueva. Ajá. Frente a la terminal, es una propiedad de la Shell. Y en el 95, agobiados por la situación económica, decidimos cerrar el Parador y descubrimos el seguro, y acá estamos hasta hoy. El seguro. Bueno, pero volvamos para atrás. Llegaste, ¿qué viste en Virasoro? ¿Qué es lo que encontraste cuando llegaste? Bueno, Virasoro era una población hermosa, una calle arbolada, llena de chivatos, que tenían una sombra espectacular. Después el progreso fue eliminando los chivatos, el progreso y la ignorancia, ¿no? de nosotros los habitantes, que permitimos y que cortamos todos los chivatos de la Avenida Lavalle, y hoy nos encontramos con una Avenida Lavalle sin sombra, donde había enormes sombrillas que hacían los chivatos. O sea, acá por toda la Lavalle había todo chivato. Toda la Lavalle eran chivatos. Similar a lo que es la Avenida Mitre de Posadas. Ajá. Y plantados medio en la misma época. Y quedan algunos árboles de esos, creo que 1 o 2 en algún lugar. Pero el progreso quiso mostrar la vidriera, y mostrar la vidriera, los primeros árboles que se cortaron fueron frente a una galería céntrica, la primera galería de Virasoro, y no era la sombra del árbol ni el árbol que impedía el ingreso a la galería, sino un problema cultural. Nosotros no entramos a una galería y nos subimos una escalera, 3 escalones, ni bajamos 3 escalones para un negocio. Y un negocio con aire acondicionado, hasta hace poquito no abríamos la puerta. Un problema cultural. Pero bueno, a raíz de ahí se fue cortando y demás. Hace unos años creé un grupo Amigo de los Árboles, que está funcionando por internet y por WhatsApp, donde hay mucha gente preocupada por el arbolado urbano, y muchos especialistas y técnicos que tienen el conocimiento de qué hacer y cómo hacer. Claro, perdón, mayormente ahora cuando vienen Vico y arman las viviendas, ellos ponen los árboles que ellos deciden, no sé cómo será esa. Claro, allá por mi avenida Virasoro se terminó el barrio 325, se estaba entregando, y se estaba terminando el 200. La cosa es rara, ¿no? Cómo son.
el barrio 325 sobraban viviendas. Pero había postulantes y ya teníamos en marcha, terminando el barrio 200. Entonces, los dirigentes de aquel entonces salieron a las escuelas a buscar propietarios para las casas y a la policía. Por eso en el barrio 325 los viejos policías y los viejos docentes de Virasoro habitaron el barrio 325. Se completó el barrio 325. ¿Pero era falta de habitantes o por qué no? No, era el criterio de que eran casas, el viejo habitante decía las casillas, casas amontonadas, sin patio para el caballo, para la gallina, para el chancho y el susto de cuánto hay que pagar. Entonces, a partir de allí se habilita el 200, alcanzó justo, faltaron algunas casas y cuando se habilita el 128, la gente llegó a discutir y a pelearse en el acto de entrega porque consideraba que ellos deberían ser los postulantes, o sea, los adjudicatarios y no a quienes les estaban dando, cosas que ocurren con o sin razón. Y bueno, a partir de allí, en base al aprendizaje y a la migración poblacional, imagino que habría unos 7.000 habitantes cuando vine. Y siguió llegando gente en búsqueda de trabajo y bueno, hoy faltarán 4.000 viviendas, 5.000. La escasez de viviendas en Virasoro es tremenda. El crecimiento de la parte social de Virasoro fue muy grande y el Estado no supo acompañar este crecimiento. Claro, actualmente dicen que van a cambiar la ordenanza por el hecho de que en Virasoro solo se puede construir hasta 4 pisos, ¿correcto? Y quieren cambiar eso para que se pueda elevar la cantidad de departamentos que se puedan hacer para arriba, digamos. Porque está quedando sin espacio Virasoro, ¿no? Sí, seguramente el espacio urbano de crecimiento es hacia el norte y hacia el este. Hacia el oeste es muy bajo, es anegadizo inclusive, pero bueno, hay espacio y no hay tierra del Estado, es todo privado. Sí, ese crecimiento nunca fue planificado y cada vez que se planificó o se intentó planificar no escuchamos. Hubo una primer planificación dentro de lo que me tocó vivir por ese entonces María Julia Alzogaray, que no escuchamos. Hubo una segunda planificación mucho más importante del arquitecto de La Paulera, que todos tenemos un CD guardado, archivado y ni siquiera lo miramos, pero lo fundamental de esta última planificación de La Paulera es que habla la salida de la Ruta 14 por una circunvalación este, entonces no pasaría más por el centro de Virasoro, que creo que es la mejor salida que podemos tener, la más barata. Es mucho más barato comprar esa tierra que transformar el actual trecho de 3 kilómetros de travesía urbana de la Ruta 14, donde en sus inicios Vialidad Nacional no contempló el ancho de la ruta de 100 metros o 120 y se angosta dentro de Virasoro, y entonces hoy o pasa la ruta o sigue tal cual, pasa la autovía o sigue tal cual como está. Estábamos hablando en entrevistas anteriores con el ingeniero Sprenger y él nos decía que va a tener que entrar por San Justo, la mejor forma para que continúe la autovía. Sí, bueno, la circunvalación tendría que entrar allá en la ruta que entra a Rincón Viola, de allá para acá, haciendo una circunvalación, pasar por lo que es el ex aeroclub de Chop y salir allá por la 120.
es una opción. Por los 100 metros que vos decís que... Exacto, no se te contempló. Hoy es imposible indemnizar a todos esos frentistas y adquirir los 100 metros de ancho que tiene que tener la ruta para que pase por el medio de Virasoro. Sí. Y eso es todo falta de planificación. Vos fijate que la planificación nos llevó a que cuando asume el doctor Alfonsín la presidencia con su plan austral, terminaron los recursos nacionales para obras provisoriamente y se terminó el barrio 200 viviendas, se estaban pavimentando las calles y no continuó la pavimentación, quedaron muchos parches que después las intendencias fueron cubriendo. La avenida Cocomarola se achicó por 5 metros, más o menos 4 o 5 metros, nunca lo medí, pero si vas a la Pechente vas a encontrar enfrente con una vereda original, con un cordón cuneta, y después una parte de unos 5 metros y el otro cordón cuneta que se usa actualmente. Esa faja que se le sacó, que Corrientes le sacó a la avenida Cocomarola, que hoy es tan necesario para estacionamiento y para circulación, y tenía una avenida, unas plazoletas en el medio. Esa plata se ocupó para pavimentar Bonpland. Desde la esquina del barrio 200 en Cocomarola para acá, hasta la Valle, se pavimentó con ese recurso como para que los barrios pudieran tener conexión con el centro. Con el centro. Viste que, vos capaz que lo sabes mejor, Bonpland sube y baja. Sí. Nunca se dijo, bueno, vamos a emparejar, o era muy difícil hacer ese trabajito. Sí, no sé. Ya era así los terrenos. El terreno era así, no. Yo no conozco técnicamente de ese tipo de cosas, pero en ese donde baja había un arroyo que cruzaba por ahí, y se fue habitando. En vez de dejar para parque o para pulmón verde, se fue habitando, y por ese arroyo el agua siempre busca continuar con su curso. Claro. Y tenemos hoy, después del trabajo de los desagües pluviales de Virasoro, que fueron mal controlados y Virasoro no tuvo injerencia y aceptó la obra sin hacer reclamos, se pusieron caños más angostos de los que se necesitaba. Lisandro de la Torre y Bonpland, esa esquina, me acuerdo una vez que se inundó completamente. Si hay una gran lluvia hoy, se va a volver a inundar. No es cuestión de limpieza, es cuestión de tamaño del caño. Lisandro de la Torre y Bonpland, Lisandro de la Torre y Manuel Ocampo, sí, donde está el predio de la Cámara de Comercio. Claro, La Cámara de Comercio, con justo derecho, puso un murito en la línea municipal que evitó que el agua se escurra por el fondo y siga por los fondos de las otras casas, y entonces a partir de allí se volvió a inundar. Hoy se sigue inundando. Por suerte no hay una lluvia tan copiosa, pero la planificación urbana es la que falló. Quedó mal hecha. Bueno, Miguel, sí, vimos el crecimiento de Virasoro, se terminó en el barrio 325, el 200. Vos ya en esa época ya estabas casado, ¿o no todavía? Sí, yo me casé en el 82. Okay. Y tengo 4 hijos. Ya son grandes, ¿no? Los 4 hijos. Sí, 4 hijos. ¿Dónde están ellos? ¿Viven en Virasoro? Miguel Ángel está en Virasoro. Iván está en Virasoro, trabaja con nosotros. Juan Manuel está en Posadas. Y Bárbara está en Buenos Aires. 3 varones y una nena. 3 varones y Bárbara, sí, exacto. Y bueno, dentro de los barrios, cuando se terminan,
gracias a la gestión de Juan Rodríguez y la actuación de la municipalidad de ese entonces, se lograron imponer de nombres de cultores chamameceros, piezas chamameceras, a todas las calles de los barrios 325 y 200. Pero ¿y cómo surge esa idea? Y plazoletas. Don Adolfo Navaja Artaza con Juan Rodríguez fueron los ideólogos, y Juan Rodríguez puso los nombres y se ejecutó vía consejo, y en base a la ordenanza eso existe, y gracias a ellos podemos tener conocimiento. Yo vivo en la calle Mauricio Valenzuela y Villanueva. Valenzuela, la que está atrás del instituto, de la escuela 86 del instituto. Mauricio Valenzuela es la que da frente, es la primer paralela al sur de Cocomarola. Y bueno, así se fue creando Virasoro. Después me tocó ser intendente, concejal, y como concejal tengo el orgullo de haber puesto los nombres de las calles del barrio Cesario Navajas, donde no tenían nombres. Las únicas calles que tenían eran Arturo Illiga y Nicolás Avellaneda, que se preservó, y desde las vías del ferrocarril al oeste están todas las provincias argentinas, y desde Tres Capones hacia el norte todos los parques nacionales. Ese es un proyecto de autoría mía que fue aprobado, y tengo el orgullo de poder contarlo. ¿Alguna anécdota que surgió, digamos, decir, bueno, ponemos este nombre o ponemos este el otro? Me imagino que debe haber mucho para contar ahí en anécdota. No, se aceptó generalmente. Mi recordado amigo Ricardo Canoniero me objetó en su momento graciosamente y me dijo, deja algo para nosotros, no pongas todo vos. Pero fue aprobado por unanimidad y es ordenanza. Si bien hubieron algunos intentos de cambiarlos después por otros intendentes, no tuvo eco. No tuvo eco. Contame, ¿qué significa para usted, que las calles lleven este nombre? ¿Qué identidad cultural le da a la ciudad? Sí, la ciudad tiene la posibilidad de tener representado el folclore correntino regional en 2 barrios. Eso es una buena y acertada determinación que tomaron la gente de ese momento, los dirigentes de ese momento. Hoy ves la Vestido Celeste, Kilómetro 11, la plazoleta Juliancini, toda las... Tránsito Cocomarola, que está el monumento. Isaco Abitbol, donde por gestión de Juan Rodríguez y un grupo de amigos se logró el monumento a Isaco Abitbol, obra de... El barrio 325, ¿no? El barrio 325, obra de nuestro querido recordado escultor José Martínez, que también es autor del Cocomarola, que está frente a la terminal, y otras obras que han quedado en la zona, ¿no? Contame, ¿cómo fue la canción de la fundación de la Casa de la Cultura? Eso es un tema a tratar. Cuando yo llego ya estaba el movimiento. La Fundación Casa de la Cultura fue un movimiento de la gente de Virasoro para tener una institución que pueda ocuparse de la cultura de Virasoro. Había una vieja casa en un predio que hoy ocupa la Casa de la Cultura, una casa pequeña, sin líneas arquitectónicas ni nada, donde funcionó el correo en algún momento. O sea, era un terreno grande como el que vemos que tiene el patio ahora. Exacto, con ese... Y
dirigentes de ese entonces lograron juntar recursos. No tenían la Fundación Casa de la Cultura Personería Jurídica, estaba en marcha. Se juntaron los recursos, la personería jurídica tarda mucho en Corrientes, es difícil de obtenerla, y se juntaron los recursos con intervención de Juan Rodríguez, se compró el terreno. Juan Rodríguez es un actor fundamental dentro de las vinculaciones municipalidad, sociedad y cultura. Y se compra el terreno, había que poner a nombre de alguien. ¿Quiénes integraban esa comisión de verdad? Don Arturo Navajas, doctor Santos Platini, Daniel Casanova, Lucas Esteves, unos cuantos miembros de la sociedad de Virasoro que tenían la idea y se cumplió de la Fundación Casa de la Cultura y trabajar por la cultura de Virasoro. Con el dinero recaudado se hizo el diseño de lo que es la Casa de la Cultura hoy y la obra quedó en manos de la dirección del doctor Santos Platini, el recordado ingeniero Daniel Casanova y el recordado vecino Lucas Esteves. Ellos llevaron a la construcción de lo que es hoy el edificio, lamentablemente abandonado y está deteriorado. En ese lugar nació don Adolfo Navajas Artaza. Casa Lascano, Avenida Lavalle, esquina Sargento Cabral. Vas a encontrar lo que vos estás buscando: lanas, cintas, hilo, aguja, todo para coser y fabricar en Casa Lascano, mercería en general. Vení, te esperamos. Estamos abiertos todos los días hasta el sábado al mediodía. Tenemos todo lo que vos buscás en mercería. Comercial Irupé, sí, Maxim Kiosco y Librería, la esquina donde encontrás de todo. Imperdible, vení a visitarnos. ¿Dónde? Avenida Lavalle, esquina Félix de Azara, donde vas a encontrar todos los artículos que vos buscas, desde mochilas, cuadernos, libros, cuentos, lápices, toda la variedad impresionante, cuentos de colores y mucho más, crayones, témperas. También tenemos repuestos de agendas y carpetas, indumentaria para la escuela, en lápices, toda la variedad y todas las marcas, todos los mejores precios para vos, en cotillón y regalería, de todo. Vení a Comercial Irupé, vas a encontrar lo que vos estás buscando. Todo lo que te hace falta está aquí: fotocopia, impresiones, cuadernos, carpetas, repuestos, toda la variedad y tamaño, afiches, cartulinas, libros, impresionante. En pintura tenemos de todo: acrílico, acuarela. Sí, en Comercial Irupé vas a encontrar lo que estás buscando. Avenida Lavalle, esquina Félix de Azara. Te esperamos. Hace 101 años, 26 de mayo. Hace poquito que cumplió años. El 26 de mayo. Y Juan, hace poquito que hablé con Juan y me dijo, publiqué en mi Facebook, dijo, el cumpleaños de don Adolfo, que nadie lo está recordando, dijo. Sí, muchos recordamos y estamos agradecidísimos. En ese sillón que está sentado vos, por mucho tiempo compartí un mate con don Adolfo todos los días, buscando qué hacer por Virasoro. Realmente es una figura, yo digo, como para hacerle un monumento. el máximo hombre que tuvo la villa Vuelta de Lombú, hoy Virasoro.
Yo personalmente soy de la idea de recuperar el nombre original de Vuelta Ombú. Más allá de que apoyo el festejo de los 100 años de la imposición del nombre, impuesta por Corrientes, la capital, por sobre el pensamiento de los locales de Virasoro, que se callaron y quedaron y asumieron, y hace 100 años que estamos en eso. Claro, pero me imagino que en ese entonces esa gente no tenía o no sabría cómo... No, seguían las directivas claro. que le mandaban. Precisamente en base a esa es una de las cuestiones. ¿Cuál fue el objetivo de...? Por las cuales yo personalmente inicié el hermanamiento de la región del corazón del Mercosur con mis amigos brasileros, trabajando por la Asociación Binacional de Turismo. Llego a la intendencia de Frederico Westphalen, converso con el intendente y el intendente me acepta la idea de hermanar Frederico Westphalen, Río Grande do Sul, con gobernador Virasoro, y se llegó a hacer el hermanamiento, firmamos, te puedo pasar miles de fotos y de filmaciones del hecho. Frederico Westphalen era el pueblo del barril. Era un lugar a donde la gente de la región iba a buscar agua en una vertiente. En un determinado momento uno de los barriles cae, que llevaba el agua cae, el dueño del barril no lo levantó y lo dejó de brocal de ese pozo. Y entonces la gente iba al lugar del barril, al barril, y quedó el nombre de la comunidad, el pueblo del barril. Porto Alegre toma la determinación de poner ingeniero agrónomo Frederico Westphalen de nombre al pueblo del barril. Le molestaba que exista un pueblo del barril y no tenían cómo acomodar a su gente. Lo mismo pasó con Virasoro. No le gustaba Vuelta del Ombú. Y la Vuelta del Ombú. A ver. No juzgo el hecho de esa época, pero digo que el desconocimiento al sentimiento de la gente y el respeto del mandamás de decir esto es así y punto. El dicho era que el pueblo doblaba el árbol Vuelta del Ombú. Sí. O sea, ¿por dónde se sabe dónde está ese árbol o no? Exactamente. No, el camino seguramente cerca de la ruta. Seguro. El camino real es ocupado por la ruta. El camino real es toda calle de tierra en esa época. Sí, la ruta era de la época jesuítica. Ocupaba la zona más alta. Esa zona más alta y no inundable era el camino real. Carretas, caballos. Encima el ombú es grande, un árbol grande estamos hablando. Y sí, llegaban a un lugar donde seguramente pegaban un giro alrededor de un árbol y que era la vuelta del ombú. Y así quedó ombú vuelta, dicen los historiadores más antiguos. Me decías, ¿cuál fue el objetivo de esta comisión de la Casa de la Cultura? Eso quiero saber. ¿Por qué se creó esta comisión? Y porque había que sacarle el peso al municipio económico y había que hacer un desarrollo cultural. La Fundación Casa de la Cultura tuvo 3 socios importantes. El Banco de Corrientes, que cada uno de estos socios ponía mensualmente el importe de un sueldo mínimo para el funcionamiento. El Banco de Corrientes, la Fundación Victoria Jim Navajas y el otro, la ganadera creo que era, ¿no? Se elegían sus autoridades por un sistema importante de votación, un representante del pueblo, votación de los docentes, un representante por los docentes, el banco ponía uno, los aportantes ponían uno cada uno, el municipio ponía otro representante que generalmente mandaba al Consejo Deliberante y así se funcionó por varios años con una trayectoria impecable. La Fundación Casa de la Cultura trabajó por la cultura de Virasoro
con mucho esfuerzo y mucho ahínco, y se trajo los mayores actores culturales del país y de la región a exponer y a contarnos sus actividades en Virasoro. Y así te puedo contar que tuvimos a la Academia Mexicana de la Danza en Virasoro, como 40 y pico de integrantes. Se trajo actuaciones como Wine América Danza, que se tuvo que hacer en la escuela 86, porque no había lugar en la Casa de Cultura para tanta gente y para semejante espectáculo. Se trajo de exposición pictórica al recordado Ricardo Melesio Jara, un silografista de Resistencia, con una semana de cursos en Virasoro enseñando silografía a todos los alumnos. Había que mantener y había que sostener, hay que pagar todo eso. Ramón Ayala, el Mensú, con su guitarra y su voz, 2 veces estuvo en Virasoro. Trajo su exposición de pinturas también. Ramón Ayala, recordado Ramón Ayala, fue cantautor y artista plástico. Mandové Pedroso, Floriano Mandové Pedroso, también con sus exposiciones, enseñando a los chicos a pintar, a dibujar. Te estaba por decir, desde tu experiencia, sí, qué importancia tiene la cultura en el crecimiento de la comunidad, y me lo estás contando ahora, ¿no? Claro, yo actué de secretario y de comedido en varias de las comisiones de la fundación, y realmente su cometido fue cumplido, y el llevar a los chicos de las escuelas por una semana a ver las exposiciones y escuchar al autor que cuente cómo hace y qué hace y cómo es su vida, es algo impresionante y fundamental, y queda en el recuerdo. Vinieron gente de teatro que tuvieron una semana trabajando, la Escuela de Títeres de Puerto Rico, en fin, y por ahí quizás una obra importantísima que estuvo 2 veces en Virasoro, Rolando Díaz Cabral, un escultor en cerámica correntino con ribetes de funcionamiento mundial, con sus obras espectaculares en cerámica. Compramos una de esas obras que quedó en la Casa de la Cultura. Generalmente a cada uno se le compraba una obra que quedaban, y de un valor aproximadamente hoy, en ese entonces, de $500, que no son los mismos $500 de hoy, era un valor más grande tenía el dólar. Hoy no tiene tanto valor. Pero Rolando Díaz Cabral nos dejó una escultura, le compramos una escultura que era una mujer sentada con un bebé en la falda y con una cinta argentina midiéndole el empacho. Una escultura de este tamaño. ¿Y estará ese cuadro por acá? No, se perdió esa. ¿Se perdió? Se perdió. El último presidente extravió la escultura. Perdón que te pregunte, sí. ¿Sigue en pie ahora la comisión o ya no existe? No. El último hubo el Consejo Deliberante, por cuestiones que no voy a juzgar, pero creo que políticas, decidió que la Fundación Casa de la Cultura no cumplía con su cometido, y entonces, como no se había logrado el traspaso de la propiedad, pidió en una resolución que no tiene peso sobre una ordenanza de la creación, que la Casa de la Cultura dejara de funcionar, la Fundación Casa de la Cultura. Peleamos mucho tiempo resistiendo, difícil de trabajar con el peso de la espada sobre el cuello,
pero se trabajó y el último presidente le entregó las llaves de la Casa de la Cultura a el autor de esa resolución, que era el intendente en ese momento. A partir de allí se abandonó todo, funcionó la Casa de la Cultura municipal bien, pero todas las obras de la Casa de la Cultura fueron pictóricas, de valores importantísimos, de autores más que importantes, fueron amontonadas en un húmedo galpón de madera en el fondo de la Casa de la Cultura, que se construyó para archivo o depósito. Creería que hasta hoy están ahí, en ese lugar, obras que deberían estar expuestas en la municipalidad, en el Consejo Deliberante, en los bancos, en los distintos lugares. Pero bueno, las cuestiones políticas, lamentablemente yo no las manejo. Puede pasar también. Estoy fuera de la cuestión política. Bueno, sigamos. Estamos hablando del desarrollo y el crecimiento de Virasoro. ¿Se pensaba de alguna manera o estábamos hablando antes, decíamos, no hubo un planeamiento del crecimiento y del desarrollo, ¿no? No. A Virasoro le hace falta un planeamiento. El único proyecto coherente y en forma es el del arquitecto de La Paulera, que estuvo en Virasoro junto a otros profesionales recorriendo y haciendo y dibujando, y está... para que la gente entienda, para desempolvarlo. El arquitecto de La Paulera es el nombre del señor. Sí, es un arquitecto de La Paulera. De La Paulera se llama ese nombre. El apellido es de La Paulera, no me acuerdo el nombre, pero bueno. ¿Y qué proyecto hizo? Y planificó el desarrollo de Virasoro. Ajá. Te voy a pasar el CD para que lo tengas. Están esas cosas. Están. Tengo el archivo. Y bueno, Virasoro en sí fue creciendo a ponchazos. Primero estaba hasta la avenida General Paz, que era una avenida importante, de una de las importantes avenidas, pero con el crecimiento de los barrios hacia el sur dejó de tener la importancia que tenía anteriormente, y se fueron adquiriendo tierras a medida que se iba necesitando, y entonces se compraba, se loteaba una porción de tierra, después otra porción, y así sucesivamente, pero nunca se pensó. Tal es así que Virasoro quedó dividida en tres: la Ruta Nacional 14 y las vías del ferrocarril. La parte donde estamos, la parte céntrica, tiene una división hacia el oeste y otra división hacia el este. Que nos falta planificar y ver cómo salir de la cosa. Vos hablabas hoy de un límite de piso de construcción, y es algo, sí, el poco terreno que queda en Virasoro, hay que construirlo de altos para poder albergar a tantas familias que están necesitando de vivienda, ¿no? Uno de los hechos más importantes que tenemos culturalmente también es el monumento al general San Martín. Así como se hizo el barrio San Martín, que lleva todos los nombres sanmartinianos, sus calles, en base a un proyecto de la Asociación Cultural Sanmartiniana. La Plaza San Martín, que estaba despoblada, merecía un monumento. La Asociación Cultural Sanmartiniana, presidida en ese entonces por don Adolfo Navaja Artaza, decide hacer un monumento a San Martín. Conversamos mucho, debatimos. La idea original era un monumento tamaño natural, de un San Martín de pie, que está, en Europa hay uno, y el autor de ese monumento tenía la posibilidad de hacer otro, que vivía en Buenos Aires. Y de pronto, conversando con don Adolfo, le digo: señor, ¿por qué no hacemos una epopeya sanmartiniana
Yo, por mi vinculación turística, conocía todo Chubut las pinturas de Juan Carlos Aroca, un pintor, artista chubutense, donde en las paredes de la Hermandad del Escrófalo, en la costanera de Puerto Madryn, frente al mar, en el Golfo Nuevo, en la Hermandad del Escrófalo tenía una pileta donde van los buzos a practicar, y en un amplio paredón de esa pileta que daba precisamente a la plazoleta San Martín, Juan Carlos Aroca pintó desde San Martín Niño al pie a San Martín Anciano con toda su epopeya sanmartiniana. Sí. Me quedó grabado muy importante porque el sentimiento sanmartiniano siempre existió. En ese lugar están las hélices del Villarino, el buque que trajo de Europa los restos de San Martín. Y le digo, ¿por qué no vemos al grupo Arte Ahora, que está trabajando en Corrientes muy bien y puede diseñarnos algo? Dice, búsquelo ya y que vengan. Vinieron, se trabajó en el proyecto, fue aprobado por la Asociación Sanmartiniana. Don Adolfo puso los recursos económicos, el 100% de los recursos económicos. Estamos hablando del monumento que está ahora. El monumento arquitectónico que hay en la Plaza San Martín. La parte civil la construyó el constructor Blanco, el paraguayo Blanco. No se entendía en ese momento por qué había que hacer un cimiento de más de 4 metros de profundidad, que era para que no vibren los muros y no se raje. Hay más enterrado que hacia afuera. Llovió muchísimo, se trabajó bajo la lluvia, se utilizaron las carpas de los camiones de Cacho Coimbra para cubrir los paredones que se iban haciendo y que iban trabajando, y se terminó. Se terminó el monumento, se hizo la inauguración. Lamentablemente, a los 2 o 3 días se robaron la placa de mármol del monumento, que habría que tratar de colocar una parecida o igual. Tenemos las fotos. Y se robaron las ollas de hierro que estaban en los mástiles del centro, donde se debería haber puesto estopa con aceite para prender fuego, que eran en los actos la llama emotiva, ¿no? Y bueno, después se iluminó y quedó inconcluso, faltó una arandela alrededor de veredas, y no tuvimos la suerte de tener un buen piso. Si bien se construyó el piso en Virasoro y el tiempo fue deteriorando los colores, porque el piso era un damero español negro y blanco. Hoy está medio uniforme, pero imagínate lo que es el monumento con un piso de baldosas negra y blanca a forma de damero y en todo el alrededor. Faltaron los portales de acceso en las ochavas de la plaza. Y bueno, quedó inconcluso, pero es un monumento extraordinario que es único en su tipo, y tengo el orgullo de haber sido alguien que dijo hagamos algo, y se discutió y salió algo parecido. Yo lo que planteé siempre, estaría bueno la custodia de 2 granaderos, ¿no? Traer alguna reliquia de San Martín a Virasoro, que sería muy importante. En Virasoro hay una importante reliquia de San Martín que está en la Universidad de El Salvador. Don Juan Bertrán donó una carta manuscrita de San Martín, una original. No sé dónde está, pero me acuerdo del hecho. Y hay un montón de posibilidades. En la esquina está ese edificio que ahora se está transformando como un mini museo. Ese fue el obrador de la empresa, que antes de demolerlo, don Adolfo pidió que se deje
ese obrador en la esquina porque podría servir para algo. Y sirvió para un destacamento policial, sirvió para la Universidad de El Salvador que tenga su sala de veterinaria. Y hoy está como un centro de interpretación. Sí, de San Martín. Valió la pena que quede el edificio ese. Y bueno, y así fue. Tiene la particularidad este monumento de que es quizás la última obra de Juan Carlos Soto. Juan Carlos Soto entregaron, fue a Corrientes y al poco tiempo falleció. Librería Irupé, tenemos todo para este mundial, cotillón y las mejores ofertas para vos. Te esperamos, no te lo pierdas. Vení, esquina Félix Azara y Avenida Lavalle. Hace 100 años la historia escribió un nombre que el tiempo jamás borró. Gobernador Virasoro. Comercial Irupé, la esquina del centro, sí, maxi kiosco y librería. Todos los repuestos y los mejores precios en artículos de librería. ¿Dónde lo encontrás? En Comercial Irupé, librería y maxi kiosco. Sí, desde mochilas, repuestos de hojas, lápices, carpetas, fotocopias y mucho más. Comercial Irupé, la esquina del centro, sí, Avenida Lavalle y Félix Azara. Vas a encontrar todo en librería y maxi kiosco. Todo lo que buscas lo tenés en Comercial Irupé. Librería, en Cotillón tenemos de todo para tu cumpleaños. Repuestos, lo que busques. Fotocopias y anillados también hacemos. Vení, date una vuelta por Comercial Irupé. Vas a encontrar todos los repuestos que necesitas en librería. Carpetas, gran variedad. Repuesto de hojas y pintura también, cartulinas, afiches y mucho más. Fotocopia. Casa Lascano, Avenida Lavalle, esquina Sargento Cabral. Todo en mercería, un solo lugar para vos. Encontrás de todo en Casa Lascano. Te esperamos. Nunca dejará de luchar. Virasoro querido, orgullo correntino, tierra colorada que marca el destino. Con chamamé, zapucay y mate compartido, 100 años de historia. Hace 100 años la historia escribió un nombre que el tiempo jamás borró. Gobernador Virasoro, tierra de honor, de manos trabajadoras.
el cielo estrellado, chispa y tereré en cada encuentro soñado. Virasoro querido, orgullo correntino, tierra colorada que marca el destino. Con chamamé, zapucay, mate compartido, 100 años de historia y un futuro florecido. Las Marías perfuman la mañana al despertar. La hierba y el té nos enseñan a crecer y luchar. Los aserraderos forjan progreso sin cesar. Y cada familia ayuda al pueblo a caminar. Y aunque pasen los años, siempre se escuchará el grito de un pueblo que nunca dejará de luchar. Virasoro querido, orgullo correntino, tierra colorada que marca el destino. Con chamamé, zapucay y mate compartido, 100 años de historia y un futuro florecido. Y que resuene el zapucay y por muchos más. Virasoro querido. Virasoro querido. Hace 100 años la historia escribió un nombre que el tiempo jamás borró. Gobernador Virasoro, tierra de honor, de manos trabajadoras y fuerza creadora. Carnaval de alegría bajo el cielo estrellado, chispa y tereré en cada encuentro soñado. Virasoro querido, orgullo correntino, tierra colorada que marca el destino. Con chamamé, zapucay y mate compartido, 100 años de historia y un futuro florecido. Las Marías perfuman la mañana al despertar. La hierba y el té nos enseñan a crecer y luchar. Los aserraderos forjan progreso sin cesar. Y cada familia ayuda al pueblo a caminar. Y aunque pasen los años, siempre se escuchará el grito de un pueblo que nunca dejará de luchar. Virasoro querido, orgullo correntino, tierra colorada que marca
compartido, 100 años de historia